Estás escuchando un programa de Lowpod, tu red de podcasting. Aquí comienza Ciudadano Cero, Luis Jimeno. Último programa del 2021. Acaba este añito tan... Bueno, iba a decir tan largo, pero es que como todos los años duran lo mismo siempre, pues... Bueno, los bisiestos no. Los bisiestos son un día más. Pero han pasado muchas cosas en este año, ¿no? No es mi intención en este episodio de Ciudadano Cero hacer un resumen del año, al estilo rollo informe semanal o algo así. No es esa mi intención. Simplemente me gustaría aquí comentar con mi amigo Jorge Molina, que está justo delante de mí, el incombustible e inseparable Jorge, comentar algunas cositas que tengo por la cabeza y que yo creo que son interesantes, ¿no? Y que quizás están más ligadas a los acontecimientos que han pasado en las últimas semanas que a otra cosa. Hola a todos, pues ya estamos aquí en este último programa. Espero que hayáis pasado todos una buena Nochebuena, una buena Navidad. Estamos en el Son las preuvas esto. Justo, el día 30. Normalmente este día es el día de la Nochebuena universitaria en Salamanca, pero este año lo han suspendido, no sé si lo sabías, porque no ha sido ni el ayuntamiento ni es... No, es simplemente que la comisión que suele organizar esto... No, es una asociación de hosteleros, normalmente quien organiza todo esto. Ajá. Y han decidido que no quieren celebrarlo. Qué raro. No sé si por el COVID, porque la decisión estaba tomada cuando la situación no era la que era ahora de histeria colectiva, sino pues porque dicen que causa muchas molestias a los vecinos. Se habrá probablemente mezclado todo, ¿no? Sí. También el factor pandemia. Eso son como las terrazas de Chamberí, y del barrio Retiro y demás, que sabes bien aquí en Madrid que durante la pandemia, tras el cierre del confinamiento, ¿no? De marzo, abril y mayo de 2020, el Ayuntamiento de Madrid ofreció a los hosteleros poner terrazas en los aparcamientos, ¿no? En ciertas plazas de parking, ¿no? Limitados y tal. En la Bolsa, donde mi casa también. Y entonces el Ayuntamiento de Madrid dijo que iba a ser hasta el 31 de diciembre de 2021, ¿no? Pues ya se quejaban los vecinos. Y ahora han dicho que a lo mejor lo amplían, ¿no? Claro, los vecinos se quejan. Claro. Es verdad que las terrazas ahora son más grandes por el hecho, hombre. Una terraza, quieras o no, ya de per se se ocupa 2 o 3 plazas de aparcamiento, de estas de aparcamiento en línea de la zona azul, ¿no? La zona verde en caso de Madrid en las calles. Hombre, ya es bastante gente consumiendo en la terraza, ¿no? Y los vecinos se quejan por el ruido y no sé si se acabarán el 31 de diciembre o las amplían. Dijeron que si había nuevas restricciones las iban a ampliar lo de las terrazas estas terrazas ampliadas para tratar de ayudar en la medida de lo posible desde las instituciones, desde el Ayuntamiento de Madrid en este caso, a los hosteleros. Pero es un tema siempre que está ahí, no en disputa, ¿no? Descanso de los vecinos, los ruidos, los hosteleros, la economía. Parece que al final nunca está nadie contento. Y aparte sobre el tema de esto de que tú dices, ¿no? La ampliación de las terrazas. Oye, es que esas terrazas están ocupando un suelo que no es suyo, no es propiedad privada, es una vía pública, que yo creo que esa decisión tendría que ser, pues eso, luego algo transitorio. Los vecinos también. No sé, de lo que no se podría abusar, pero bueno. Amigas y amigos, mi nombre es Luis Jimeno. Empieza Ciudadano Cero. Ciudadano Cero. He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar. Y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de divagar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Sí, las estrellas te iluminan. Bueno, pues tengo muchas cosas en la cabeza, ¿no? Últimamente los programas que grabo no me los preparo demasiado con antelación. Son un poco en plan así improvisación, que bueno, eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero
pero bueno, yo creo que son más naturales y tal, ¿no? Habrás podido ver que, bueno, que la situación de la pandemia de COVID, que bueno, todavía seguimos viviendo durante las últimas semanas, pues ha creado lo que es en mi opinión una histeria colectiva, una psicosis social entre gran parte de la población, en mi opinión instigada por los medios de comunicación, cuyo papel tendrá que valorarse muy seriamente cuando todo esto acabe, y que ha provocado, pues bueno, ha creado en los ciudadanos el sentimiento quizá más primario y más básico que se puede crear y más difícil de erradicar, que es el miedo. Sí, eso es. Cuando a una persona le entra miedo, es muy complicado que ese miedo desaparezca. Y el miedo normalmente no tiene por qué responder a causas racionales. También puede ser pues a sensaciones, a intuiciones y a cuestiones quizás más relacionadas con el tema emocional, ¿no? Uh-huh. Que es un recurso del cual se ha abusado mucho durante esta pandemia, ¿no? Tú cuando quieres que la población tome una determinada actitud o realice algo, pues si utilizas con ella mensajes sentimentalistas, mensajes muy que te tocan quizá a lo más hondo de ti, es muy fácil conseguir un efecto. Un ejemplo muy claro de ello es cuando en los momentos, desde cuando ya acabó la primera ola y que la gente empezaba a salir a la calle, pues pusieron carteles, me acuerdo, en el metro de Madrid diciendo que si salías de copas, pues que eso era que tu abuelo iba a acabar en la UCI, ¿no? Que son relaciones entre las cuales no tienen por qué haber una causa-efecto. Lo de esta tapa de ensaladilla puede acabar justo con la vida de tu abuelo. Son recursos... Que es una campaña de la Comunidad de Madrid, ¿eh? De la No Comunidad nos de Madrid, olvidemos. sí. O sea, son recursos muy populistas, obviamente, pero bueno, que tienen un efecto quizá un poco más, Sí, bueno, más directo. Pero es algo que se lleva mucho, ¿no? En los últimos años. Siempre hablamos de política y por ejemplo, en la comunicación política, el apelar al corazón y no a la cabeza siempre. Sí, pero es una administración pública, no es un partido, sí. ni es un... No, pero es llamativo. Es verdad que es una forma de que los mensajes calen, ¿no? Claro, entonces... Contar tu historia personal, o sea, quiero decir, el llevarlo todo al terreno sentimental, ese terreno más blandito, ¿no? Y seguir con esta retórica en este estadio de la pandemia que bueno, que estamos viviendo en diciembre de 2021, a las puertas de un nuevo año donde parece que ya todo está con vistas a terminar. Pues, hombre, a mí me parece un poco absurdo. Tú no puedes seguir utilizando los mismos argumentos y tomar las mismas decisiones o la misma actitud que en la primavera de 2020, ¿no? Sí. En una fase, te lo comentaba antes fuera de antena, en mi opinión, y los datos hospitalarios, que si quieres los podemos comentar, están allí, la variante Omicron, que es la que se está empezando a imponer en Europa, en concreto en España, sobre todo en España, y que, bueno, será dominante durante las próximas semanas, en enero del próximo año. Oye, es que es más parecido sus síntomas o su cuadro clínico es más parecido al de un catarro o al de una gripe común que al de el COVID que nosotros habíamos conocido, ¿no? Es un tema muy interesante, ¿no? Yo la verdad que estoy muy cansado. Yo no te voy a engañar del tema, lo comentamos también antes off the record. Sí. Es un tema que a mí me cansa mucho, ¿no? Y creo que al final, bueno, esto es un virus que es verdad que muta, no sabemos muy bien cómo evoluciona y tal, ¿no? Y demás, siempre nos sorprende, generalmente para mal, aunque en el caso de Omicron yo creo que también nos ha sorprendido para bien, ¿no? Porque estamos viendo que es muy contagioso y demás, eso es totalmente cierto, pero que los datos de hospitalizaciones, los datos de casos graves, ¿no? De ingresos en la UCI y demás, son mucho menores que con la variante Delta, ¿no? Otro tipo de variantes. Creo recordar que antes leía que eran incluso hasta, no sé si eran 4 u 8 veces inferiores, ¿no? Pero en Madrid la presión hospitalaria, por ejemplo, creo que se está manteniendo cercana al 25% cuando estamos en récord de positivos diarios, no en 2021, sino en toda la pandemia. Es decir, que ahora mismo detectamos más positivos que en abril de 2020, ¿no? Que fue como el culmen, ¿no? Más. Y aún así las hospitalizaciones y las defunciones son muchísimo menores, ¿no? Y es verdad, y al respecto, pues comentaré varias cosas, ¿no? En primer lugar, quería hablar del papel de la prensa, ¿no? Creo que la prensa, y me sorprende, porque no sé muy bien por qué lo hace, porque lo está haciendo prácticamente todos los diarios. Para empezar, partiendo de la teoría de la agenda setting, ¿no? Los términos, al final, aunque es verdad que ha perdido poder la prensa en los últimos años, ¿no? Los medios tradicionales siguen teniendo esa vigencia en cuanto a colocar el mensaje en la agenda, ¿no? Se refiere. Si la prensa habla constantemente del COVID, todos vamos a hablar del COVID y ya no es tanto el problema de que hablen constantemente del COVID, ¿no? Sino muchas veces el ángulo desde el que están hablando. Recuerdo el domingo pasado, creo que fue, no el domingo 26, sino el 19 de diciembre,
cómo El Mundo, o el Eso sábado, te iba a comentar, saca un titular. Sí, el titular España era llega a la sexta ola. triplica los contagios. O sea, y luego en Respecto letra a la pequeña Navidad del año ponía pasado era, que hay un sí. 40% menos de hospitalizaciones y 75% menos de pacientes en UCI, ¿no? Y perdona, claro, hay un 85% menos de fallecidos. O sea, por cada 100 personas con una cifra, la tercera parte de contagios, por cada 100 personas que fallecían en la Navidad del año pasado, esa Navidad que pasamos todos confinados y tal, ¿no? Que fue una Navidad que, bueno, no se parecía mucho a una Navidad, pues por cada 100 personas que morían el año pasado, 15 mueren ahora. Sí. Lo cual también dice que la vacuna es- está y con, funcionando. y con más contagios, ¿no? Y con el triple de contagios. Ahí es a lo sí. que voy. Entonces, Sí. me parece que está siendo irresponsable por parte de los medios, ¿no? De dar información. Es verdad, el otro día Risto Mejide también se quejaba en televisión. Yo comparto las críticas de Risto porque, bueno, esa matraca constante, que ya no es tanto la matraca en sí, que también, ya Bueno, yo estoy Risto también ha cansado. colaborado mucho No, con sí, este pero es sensacionalismo. más el hecho eso del ángulo desde el que se da la información, ¿no? Por ejemplo, ayer, esto lo estamos grabando a domingo 26 de diciembre, ayer 25, siempre, todos los años, las noticias la primera noticia son los niños, los regalos. Y ayer la primera noticia es el COVID. No lo entiendo, no lo comparto en absoluto. Eso por una parte, ¿no? El papel, desde mi punto de vista, deficiente o muy deficiente. Veremos si el Día los de Reyes medios. ocurre lo mismo, ¿no? Espero que no, aunque viendo cómo va la pandemia supongo que sí. En segundo lugar, quería hablar del discurso público, ¿no? Es evidente que la gente quiere volver a vivir como antes, como tal, la vida como antes al completo, bueno, parece ser que al menos a corto plazo no es posible, ¿no? Aunque sí con ligeras restricciones, ¿no? Pero no son grandes restricciones, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Tenemos unos gobernantes que están asesorados por spin doctors, ¿no? Por gente que le escribe los discursos, que para salvarse ellos también un poco de la quema y supongo que insuflar ánimos a la población, nos han vendido durante el último año y medio, sin exagerar, recuerdo a Sánchez 4 de julio de 2020, la pandemia ha acabado. Plena campaña en las elecciones de Galicia. Nos han vendido que ya estaba, que ya habíamos llegado al fin, que ya habíamos... Hace un año y medio de esto. Que habíamos llegado al fin. Recuerdo Carolina Darias, julio o junio de 2021, las mascarillas dejan paso a las sonrisas, la nueva normalidad. Claro, tú has generado un discurso público desde las instituciones en su conjunto, locales, regionales, nacionales, de un color político u otro, de esperanza, de vuelta a la normalidad dentro de lo que cabe, de felicidad, de fin de las restricciones. Has vendido durante muchos meses o años, 2 años casi, ¿no? Que para alcanzar esa meta, que supuestamente ya habíamos alcanzado, es necesaria la vacunación. España respondió como ningún país en el mundo. Sí, ha sido ejemplar. 90% prácticamente de la población vacunada. diana, es una sí. bastada. Muchísimo. Y en términos absolutos, y la el vacunación 80%, funciona. O sea, yo lo siento, habrá alguno aquí antivacuna escuchándonos, estoy pensando en uno concreto, pero la vacunación funciona. La realidad es que si tú te miras los datos, ¿previenen los contagios? No. ¿Previenen los casos graves? Sí, eso es evidente. Sí. O sea, eso es evidente. Entonces, simplemente hay que mirarse los datos de la UCI, porque si los vacunados representan el 90% y los no vacunados un poquito más del 10%, ¿por qué hay más pacientes en UCI ingresados no vacunados que vacunados? Si hay por cada no vacunado hay 9 vacunados, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Pues la vacuna funciona. Ahora, ¿qué pasa? Claro, reitero, llevas meses... Bueno, también desde te digo las que el porcentaje de vacunas en España creo que es del 80%, no del 90%. Yo juraría que es del 87, ¿eh? A lo mejor es de 87 hasta tú los niños estás de 12 quitando- años. puede ser eso, Puede sí. ser, porque como no les han... Claro, justo. Como Bueno, no pero les- ahora empezará la pero bueno, campaña, vamos a partir de 80, la 85, campaña, vamos sí. a jugar con esa Sí, cifra, por ¿no? ahí. Bueno, lo que voy, que claro, tú vendes durante meses el discurso de las vacunas son la solución, con las vacunas todo se acaba. La población española responde en su mayoría de forma pues muy cívica, ¿no? Se vacuna. Claro, se vacuna, se pasan unos meses en lo que parece que todo vuelve a la normalidad, bajan los casos y de repente llega una nueva variante cuyos efectos, yo recuerdo una columna de Alsina, el monólogo de Alsina, a finales de noviembre, ya lo decía Alsina, ojo a la Omicron que parece que tampoco es tan virulenta como se decía que era al principio. Ojo que en Sudáfrica los casos, acuérdate cuando esto surge en Sudáfrica, a finales de noviembre, mediados de noviembre, y Alsina ya lo decía, me acuerdo yo. Ojo a la Omicron que no es tan virulenta como parece, ¿no? Y claro, llegas, vacunas es la solución y de repente te sale, por ejemplo, yo vivo en Cataluña y te sale Per Aragonés
y te impone con 2 vacunas, 90% de la población vacunada, o 85-80, lo mismo da, 1 año y medio, bueno, casi 2 años desde el comienzo de la pandemia, y te pone las mismas restricciones que al principio de la pandemia, y entonces mi pregunta es, ¿para qué? Es evidente un problema de discurso público que es que además se une al hartazgo de la gente, no me salía la palabra, hartazgo. Entonces hay un problema de discurso público de que nos han vendido la panacea, ¿no? Que en parte lo es, y luego vas a imponer las mismas restricciones, esperar alguna. Eso no tiene es una barbaridad que no eso no tiene ningún sentido. Yo sentido. no sé si la idea ha sido de Josep María Argimon, que es el consejero de salud de allí, o de la Dirección de Salud Pública de Cataluña, no lo sé. A mí me parece una decisión absurda, pero no es menos absurdo las decisiones que están tomando otras comunidades autónomas. Claro, pero eso también refleja que no hay que dejarlo siempre todo en manos de... O sea, que las decisiones hay que tomarlas... para tomar una decisión hay que tener en cuenta todos los factores, hay que tener en cuenta el contexto, me refiero. Tú cuando tomas una decisión sanitaria no incumbe únicamente la salud. O sea, hay otra serie de factores que tienes que tener en cuenta, como son la economía, como son la salud mental de la gente. Bueno, ¿no? eso es una cosa muy importante. O sea, es como la economía, ¿no? La economía es una ciencia numérica, no, eso es falso, es una ciencia social. A la salud mental me gustaría darle un programa. O sea, quiero decirle, cuando muchos economistas hablan de la economía como si fuese un mero teorema numérico. Bueno, no es el caso, es una ciencia social y por lo tanto hay un montón de factores a tener en cuenta. O sea, quiero decir que esto refleja que no hay que dejar las cosas en manos únicamente de los expertos sobre una única temática y que no hay que ver un cuadro, sino hay que ver toda la galería para entender el museo. Yo lo que creo, Jorge, y va a ser una frase quizá un poco tajante, de hecho, me parece que va a ser el título del programa casi. La pandemia se está acabando. Se está acabando. Yo no digo que se haya acabado, yo creo que se está acabando. Sí. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia todas las pandemias y epidemias han ido mutando, el virus ha ido mutando de forma que cada vez se ha vuelto menos lesivo hasta que ha acabado desapareciendo. Y quiero hablar aquí con datos, ¿no? En el caso de Sudáfrica, que es donde ha aparecido la última variante, Omicron, que es de la que estamos hablando desde hace mucho tiempo, según datos del propio país, de Sudáfrica, si bien la segunda ola, que en este país fue la más nociva de todas, la más letal en este caso, que fue la que apareció en el otoño de 2020, pues allí la tasa de mortalidad llegó a ser del 4%, lo cual es un porcentaje muy alto, ¿eh? Que de 4 personas... Claro, parece que no, pero un 4% es un porcentaje altísimo. Sí, en términos acumulados, ¿eh? Un 4% de todas las personas que... Piensa que, por ejemplo, en accidentes de tráfico, que es una de las mayores causas de muerte de España, yo creo que hay 1.200 muertes al año, pero ¿cuántos viajes de coche hay? A lo mejor hay 100.000, o sea, yo qué sé, 1.000 millones, no tengo ni idea, 600, o sea que... Bueno, pues la tasa de mortalidad de la variante Omicron acumulada hasta ahora en Sudáfrica, que es donde más tiempo lleva, es del 0,22%. Sí. O sea, es un porcentaje... representa tan solo el 5% de lo que era la primera ola. Todo esto progresivamente va volviéndose menos peligroso y menos lesivo. También lo estamos viendo en Europa, ¿eh? Hasta que esto por fin se acaba. Entonces, es lo que te decía antes, ¿no? Utilizar los mismos argumentos y las mismas restricciones que hace un año y pico, y al final no tiene ningún sentido. Es un problema para empezar de discurso público. Tú no puedes vender A y luego hacer B. Y luego eso, la gente se va a cansar, la gente está frustrada y yo lo entiendo. Sí, desde luego. Y de hecho, en el caso de España, creo que están obedeciendo mucho y más de lo que yo me hubiera imaginado nunca. Sí. Y en el caso de los medios de comunicación, en una gran parte, llevan 1 año y medio practicando auténtico terrorismo informativo. Terrorismo en el sentido de asustar a la población. ¿Con qué motivo? Bueno, probablemente sea pues con el motivo más antiguo del mundo de los periódicos sensacionalistas, que es para intentar vender más o intentar que la gente consuma más estos medios. ¿Por qué? Porque el consumo informativo durante la pandemia ha sido muchísimo mayor que el que había hace años, ¿no? Decía el otro día los telediarios nunca... El jueves, la semana pasada hacía un trabajo de publicidad en lo que había que analizar diferentes medios, ¿no? La penetración de los medios y demás. Y es verdad que la televisión poquito a poco en los últimos años su tasa de penetración, que es, si no recuerdo mal, el número de personas que lo han visto en los últimos 30 días, en España siempre ha estado cerca del 90, ahora está en el 82 me parece, o sea, ha perdido un poco de penetración en los últimos años, pero fíjate, en abril de 2020, para que te hagas una idea,
En noviembre de 2021, que son los últimos datos mensuales que hay, los datos que ofrece Kantar Media son de un consumo televisivo de 3 horas y 30 minutos por persona, me parece. Sí, es una burrada. Yo es que mucho, no la veo ni un cuarto de hora al día. Mucho. Eso en general, o sea, eso es entre toda la población española, los 45 millones. Entre el universo de consumidores, que son solo esas personas que ven la televisión, no sé si son todos los días o que la han visto los últimos 30 días, la media televisiva se va por encima de las 5 horas, ¿no? Pero bueno, quedémonos sobre una salvajada, eso sin contar el móvil y el ordenador. O sea, es por ejemplo, entre los mayores de 65, estoy tirando memoria, reitero, pido disculpas si me equivoco con algún dato, pero más o menos van por ahí. Entre los mayores de 65, por ejemplo, el 92% de la población consume televisión. Entre los menores de 30, la tasa está en el 76, 77%. Y fíjate, me parece mucho. Y bueno, en abril de 2020 a lo que iba, la tasa de consumo televisivo, o sea, no del universo, de la población en general, que como decíamos en noviembre de 2021 fue de 3 horas 32 minutos, en abril de 2020 fue de 5 horas y 15 minutos. Sí, 2 horas más, sí, en general que bueno. Que ese fue el máximo. La gente consumía mucha más televisión. No es el máximo histórico, el máximo histórico se dio durante la crisis económica en 2012, no sé si fue en octubre o en abril de 2012, que se dieron 5 horas y 20 minutos. Había mucha gente en casa y veía mucha la tele. ¿En serio? No es broma, curioso. Por el máximo del paro había más gente en casa, entonces más gente consumiendo la televisión. Ese es el máximo histórico. Pero abril de 2020... y a marzo yo creo que estaba también en 4 horas y mayo más o menos por ahí, 4 horas y tal, pero abril 2020 más de 5 horas de consumo televisivo diario. Eso refleja que evidentemente la gente optó primordialmente por la televisión, bueno, por los medios tradicionales para informarse, ¿no? Pero el programa lo empezaba hablando sobre el miedo que tiene la gente, que es un sentimiento, es una sensación muy poderosa y que lo envuelve todo, que lo irradia todo y que es muy complicado pues despojarlo, si no es con argumentos y si no es con el paso del tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque, mira, en el Boletín Oficial del Estado, el día 23, y con una cláusula que hacía que entrase en vigor al día siguiente, el día 24, Nochebuena, se publicó, bueno, lo que los medios de comunicación decían que era la obligatoriedad de llevar mascarillas al aire libre. Bueno, pues en el BOE eso nunca se llegó a publicar. Simplemente lo que se decía, en el BOE del 23 de diciembre, lo que se decía es que se establece la obligatoriedad de llevar mascarilla en todo momento, salvo en exteriores, siempre y cuando pueda mantenerse 1,5 metros de distancia. Lo que había hasta ahora. Lo que había hasta ahora. Sí. Pasa es que titulan El País, El Mundo, abren Antena 3 y Telecinco con la noticia de que se puede llevar mascarilla por la calle. Lo cual me parece una decisión absurda. No ya por la medida en sí, sino por el efecto social que puede tener, que yo creo que sería ninguno. La gente ya lleva la mascarilla por la calle, precisamente fruto de este miedo que yo creo que tiene. Mira, tú vas por la calle, perdona Jorge, tú vas por la calle y no me refiero en la Puerta del Sol o en la calle Preciados, tú vas por una calle normal y corriente, que no esté muy concurrida, o incluso aunque haya poca gente, la mayoría de la gente va con mascarilla, por todos lados. Yo creo que ya nos hemos concienciado un poco, sobre todo cuando hay ambientes muy concurridos, ¿no? Utilizar la mascarilla. Recuerdo el pasado domingo, 19, fui al concierto de Dani Martín, aquí en el Wizzing, sabes que nos invitaron, y fui a pista. Wizzing Center, un recinto enorme, ¿no? El Palacio de los Deportes. Sí. Pistas, sin ninguna restricción. Y fíjate, habría en pista, yo qué sé, pues cuánta gente habría en pista, 3.000, 4.000 personas, pues no tengo ni idea. Pero lo que me sorprendió es que en pista nadie se quitaba la mascarilla. Todo el mundo llevaba la mascarilla puesta, lo cual también es un ejemplo de civismo, ¿no? Y me parece llamativo. Y me sorprendió, ¿no? Porque en un concierto en pista, que bueno, había seguridad y tal, pero que pasaban por tu lado una vez cada 40 minutos, ¿no? Y todo el mundo llevaba la mascarilla puesta, ¿no? Sí. También estuve en el ensayo de Dani Martín, que éramos 120 personas sentadas, tal, un grupo de amigos, ¿no? O sea, se podían quitar y nadie se quitaba la mascarilla, ¿sabes? O sea, quiero decir, yo creo que ya existe esa conciencia social. Pero bueno, al final es un tema que yo, sinceramente, estoy muy cansado y espero que se acabe cuanto antes. Yo creo que ya por 2021 está bastante bien el tiempo que le hemos dedicado a la COVID. Bueno, por 2021 sí está muy bien. Espero en 2022 ya no le dediques más. Solo hoy ya le has dedicado casi 20 minutos, ¿eh? O más de 20 minutos. Claro, no. Y por desgracia, algún minuto más probablemente posteriormente le dedicaremos, aunque sea solamente para decir, este programa se va a llamar La pandemia se está terminando. Espero que haya otro programa que se diga La pandemia ya se terminó. O pandemia, ¿no? Hombre, yo creo que pandemia, aunque hay muchas cosas, mira, yo creo que esto lo comentábamos el otro día también, yo creo que muy alegremente se califica a las personas de negacionistas, es legítimo tener dudas. Sí. Es que hay gente, esto es algo que leí en Twitter el otro día,
Hay gente... No, es... A Fray Josefo, ¿no? Fray Josefo, ¿no? Lo decía él. ¿En serio? No, pero no, lo que él decía es que hay gente que cuando tú pones en duda la eficacia de una vacuna, parece como que se lo toma algo personal. Sí. Parece como si Pfizer fuera tu madre, Moderna fuera tu hermana y AstraZeneca fuese tu abuela, ¿sabes? O sea, sí. Y Janssen fuese, pues yo qué sé, tu novia. Bueno, pero esto, entonces, una vez claro, más, el tema de las vacunas nos ha demostrado... En este caso funcionan, pero no ha sido Twitter, la panacea. No están siendo la panacea. Twitter, está siendo la panacea en el sentido de que están descendiendo mucho los casos. No, sí, eso sí. Entonces sí. Eso sí, pero hay mucha gente que se vacunó para que esto terminara. Y ahora nos dicen que volvemos al pero eso es un problema, al punto de partida. Eso no es un problema de las vacunas, ¿eh? Es un problema de discurso público. Bueno, sí, claro. No es lo mismo. O sea, no es lo mismo que te haya dicho tu presidente que te vacunes, que se va a acabar todo, a que la vacuna sirva para lo que sirve, ¿no? O sea, yo me he vacunado y defiendo la vacuna y creo que está funcionando. Pero de verdad que muestro otra vez que Twitter hace más ruido luego del que existe en la realidad, porque tú te metías en Twitter y parecía que aquí nadie se iba a vacunar y luego el porcentaje de población... No, eso es verdad, eso es verdad. Pero probablemente también lo que pasó es que conforme fue pasando el tiempo, también es verdad que se produce un efecto rebaño, ¿no? Un efecto de que, bueno, si tú ves que los de alrededor se están vacunando, tú acabas vacunándote siempre, ¿no? Había gente con miedo. Claro, y es legítimo tener miedo, es legítimo tener dudas. Y yo, por es ello, positivo tener miedo. Por hacerse preguntas, no tienes por qué ser un negacionista, ¿no? Por decir, oye, yo es que creo que no hay evidencia suficiente del funcionamiento de esta vacuna. Oye, pues tú puedes contrarrestar o rebatir este argumento con datos que demuestran que sí funciona la vacuna. Pero no por criticar ciertos aspectos de la vacuna te conviertes en un negacionista. Y yo creo que se le ha puesto el capirote, o el San Benito, mejor dicho, se le ha puesto a mucha gente que critica la vacuna diciendo que están locos, que son unos conspiranoicos, que son unos magufos, unos bebelejías, como dice Federico Jiménez Los Santos, que yo creo que en esto se han convertido en un hooligan, vamos, que no sé, o sea, más que nunca. O sea... Sí, pero yo también entiendo a Federico porque... Y mira que Federico Jiménez Los Santos es vehemente normalmente, pero... Eso, que esperemos que esto acabe cuanto antes. No, sí. Y de hecho, ya te digo, yo creo que está acabando. Yo, por mi parte, cada uno de los que nos escuche, que haga lo que quiera. Yo creo que no sé si al final será obligatorio o no llevarlo la mascarilla en la calle. Como digo, en el BOE no pone que lo sea. Por mucho que haya cuenta de Twitter que te digan que sí lo es, no lo es. Sí. Pero desde luego, no, una ley que sea injusta o absurda, no hay que obedecerla. Uh-huh. Yo no voy a llevar mascarilla por la calle si puedo mantener una distancia y tal. O sea, hombre, si estoy en la Puerta del Sol, pues me la pongo. Pero, joder, o sea, un poco de sentido común, que es lo que nos falta, eso. Sentido común. Que precaución, pero bueno, que tampoco seamos... Entonces, bueno, más cositas, a ver. ¿Qué más tienes de comentar? Hace unos días, por sorpresa, nos cogió literalmente por sorpresa todo. De hecho, ocurrió después del último episodio de Ciudadano Cero que se emitió, que fue hace 2 semanas. O sea, hace 2 semanas respecto al día en que se emite este episodio, el 30 de diciembre. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, decidió, ante la completa sorpresa de todos, y fíjate, incluso la gente yo creo que hasta de sus diputados. Bueno, claro, y de sus consejeros, desde luego. Claro. Disolver las Cortes de Castilla y León y convocar elecciones que se celebrarán el 13 de febrero. Y podemos hacer un anuncio aquí en Lowpod, ¿no, Jorge? Sí, bueno, el anuncio pues es obvio, ¿no? Pues ya lo dijimos en Twitter, pero lo decimos ahora en antena, ¿no? Que es... Lowpod siempre está al pie de la noticia. Lowpod es un grupo está formado por un grupo de... Me encanta cómo escribe Luis. Cuando Luis quiere contactar a alguien en Twitter, hola, soy Luis Jimeno de Lowpod, una red de podcast de jóvenes estudiantes, ¿no? Universitario pues más de Madrid, o menos, ¿no? Sí. Exacto. Siempre estamos a pie de la noticia, nos encantan las elecciones, nos encanta la adrenalina del directo, ¿eh? Entonces lo pasamos en grande y llevábamos semanas hablando, joder, a ver si hay elecciones, a ver si hay elecciones. Luis se va a Turín el 16 de febrero a hacer un Erasmus, ¿verdad? Sí, el 16 de febrero. 16 de febrero. Solo 3 días después de... Y el 13 nos han puesto las elecciones, claro, donde evidentemente vamos a hacer un especial de elecciones que espero, digo, porque no lo hemos hablado aún todavía con nadie, ¿no? Pero contar con los grandes rostros de esta cadena. Pues de esta cadena, esta cadena, me ha encantado decir eso, como es Carlos Portolés, Germán Granado, Cristian Doni, está Luis Jimeno, por supuesto, o sea, Jaime Gil. ¿Tenemos algún castellano leonés en...? Pues no lo sé, pero podemos, o sea, ¿sabes también lo que podemos hacer? Podemos traer, hombre, pues a nuestros grandes tertulianos, Pablo Moreda, claro, Gaspar Llamazares, Juan Pous, incluso. O sea, que sí habrá elecciones. Elecciones que yo de verdad... He de reconocer que ya me parecieron una pantomima cuando las convocó Mañueco. Mira que yo podría ser un potencial votante Mañueco, ¿no?
si yo tuviese que votar en estas elecciones, tendría una cosa clara y sería que no voy a votar a Mañueco. No, ni yo. O sea, por gilipollas. De verdad te lo digo, con todo el perdón, mira que a mí Mañueco me puede caer bien. De verdad te lo digo, con el tema del COVID lo está haciendo... Soy un potencial votante de Mañueco, de verdad te lo digo. Pero es que me parece tal pantomima. O sea, es que me parece un insulto a la inteligencia. O sea, igual que hablábamos ahora del COVID, en algunas cosas son un insulto a la inteligencia, esto de Mañueco me parece un insulto a la inteligencia. Recuerdo el día que convocó las elecciones, estaba escuchando yo la brújula de Juan Ramón Lucas en Onda Cero mientras cenaba y entrevistaron a Mañueco. Entonces Mañueco intentó explicar por qué había convocado las elecciones y soltó tal sarta de tonterías. O sea, eran los típicos argumentos de manual de una persona que no sabe por qué ha convocado las elecciones. Pero es muy extraño porque es gobierno, un año antes de que... Quiero evitar un gobierno Frankenstein, sanchismo, libertad... Pero hubo una cosa que me hizo gracia en especial. En Castilla y León, o sea, ya ves tú. Castilla y León, que es la región más conservadora de España. O sea. Una cosa que me hizo gracia en especial, que fue cuando él se mostró a sí mismo, nos hizo creer a los oyentes que él era una hermanita de la caridad. Que el pobrecito aquí era él. Porque, claro, era él el que había puesto en riesgo su puesto convocando unas nuevas elecciones en las que a lo mejor no ganaba. Mira que yo no soy nada sospechoso de defender a Ciudadanos. De hecho, es un partido que ojalá desaparezca y tal. Pero de verdad había riesgo de que Ciudadanos fuese, a un año de las elecciones próximas de 2023, fuese a traicionar al gobierno del Partido Popular allí en Castilla y León, después de haber votado en contra de la moción de censura que presentó Luis Tudanca, candidato del PSOE. Es una tontería. Hace unos pocos meses. No hay por dónde cogerlo. Fue cuando ya había pasado todo el terremoto de Madrid. No hay por dónde cogerlo. Claro. O sea, son unas elecciones que yo de verdad te digo, yo si votase en Castilla y León, es que no votaría a Mañueco, es que voto antes a Unión del Pueblo Leonés. El motivo, aunque Mañueco no lo explique, lo sabemos tanto tú como yo. Y tanto la mayoría de la gente que nos escucha. Sí. Que es que en Génova están viendo las encuestas y ven que Vox está en el 20%. Pablo Casado es el peor jefe de la oposición que ha habido en España. Ya no porque sea duro o blando, es porque es un tío que tiene cero credibilidad. Sí. Es un tío que yo creo que lamentablemente para él lo dijo Celia Villalobos en El Hormiguero y estoy de acuerdo con ella. Pablo Casado se ha quemado muy pronto. Pablo Casado se ha quemado súper pronto. O sea, ha perdido 2 elecciones de forma estrepitosa. Y en 2023 va a perder las elecciones más fáciles de la historia. Las elecciones más fáciles de la historia. Y es un tío que es que no tiene... Es un tío, personalmente creo que es una persona brillante en algunos aspectos, pero que es un mediocre, tío. Es un absoluto y total mediocre. O sea, Pablo Casado es un absoluto y total mediocre. Un tío que primero nos vende un acercamiento a Vox. Luego nos vende que no quiere a Vox ni en pintura. Luego que sí, luego que no. Que hace... O sea, los discursos que hace son totalmente vacíos de contenido, que no sabes ni lo que está diciendo, no sabes ni a quién ataca, que ataca a su propio partido. O sea, que tiene una guardia pretoriana que es terrible. O sea, de verdad te lo digo, es un líder de la oposición pésimo, terrible. Que el principal partido de la oposición esté liderado por Pablo Casado, Teodoro García Egea, Ana Beltrán y Cuca Gamarra, es que es para echarse a llorar. No me extraña que Vox esté en el 20% del voto, que por cierto es lo que ponen ya algunas encuestas. Claro, o sea, tú lo decías, es evidente que, y lo comentamos el pasado martes cuando se convocaron las elecciones, fue el martes, ¿verdad? ¿O el lunes? Pues no sé exactamente qué día fue. No, el martes no pudo ser. No fue la semana pasada, yo creo. Fue la semana pasada. Fue el martes pasado, ya tanto ha pasado, joder. Pero bueno, lo comentábamos, que es evidente que el Partido Popular lo que necesitaba es pues un nuevo efecto Ayuso, ¿no? Evidentemente Castilla y León va a ser de mucho menor medida, bueno, ya ves si le sale, pero lo que parece claro es que Casado per se es incapaz de movilizar el voto, es incapaz de hacer crecer al PP en las encuestas y el PP el día 21 fue. Día 21 pequeños terremotos, vale, el 21 que es pues martes. Martes. Y el PP lo que necesita son pequeños terremotos locales o autonómicos para hacer creer a la opinión pública que, oye, que son un partido ganador. Porque Casado per se, por sí mismo, es incapaz de hacer creer a la gente que el PP es un partido ganador y de fiar. Se lo dijo el presidente del gobierno. Pablo Casado ha perdido 5 elecciones en un año. O sea, bueno, de hecho, es que ya casi me produce más simpatía Pedro Sánchez que Pablo Casado. Pablo Casado es un hombre que en un año, en solo un año, mira, ahora que estamos hablando de 2021 y tal,
En 2021 ha habido 2 elecciones, en Madrid y en Cataluña. Bueno, en Cataluña y en Madrid, por este orden. Sí. En Cataluña el Partido Popular se ha metido una hostia terrible, con un candidato muy bueno, por cierto. El mejor candidato posible. Pero se ha metido una hostia terrible. ¿Por qué? Porque no tenía discurso. Porque al electorado de derechas de Cataluña, que es pequeño, a lo mejor es reducido, pero que no quiere ni una concesión más al independentismo, pues Casado fue a RAC1, a Jordi Basté, a hacer una entrevista amable y un poco condescendiente con el catalanismo y tal. Y luego ves que Vox saca 11 diputados. Y luego ves que cuando Ciudadanos se hunde pasando de 36 a 6 diputados, el PP no solamente no gana ninguno, sino que pierde uno. De 4 que tenía. Metes, 136, claro, o sea, ¿a quién se le podía ocurrir que el PP... cuyos únicos... que el Partido Popular y el PP, perdona, la elección, Pau Ferran, que vino, aquí, en el PP todo el mundo se pensaba que iban a subir. Bueno, y Pau Ferran estaba súper optimista y tal, luego, claro. Que las encuestas, que 5 o 6 que va, mucho más. 4 o 5 que va. Y por poco que no se quedan fuera del Parlamento. No. Claro, esos 3 diputados, una es una tránsfuga de Ciudadanos, como Lorena Roldán, y otra es una antigua senadora de Unió, que, bueno, que... No sé si se habrá convertido al constitucionalismo y tal, pero vamos, que no lo sé. Y luego, claro, 3 meses después, menos de 3 meses después, hay elecciones en Madrid. Unas elecciones que pillan por sorpresa a todos y tal, y que fueron una carambola brutal de Isabel Díaz Ayuso. Arrasa literalmente ahí sí Madrid. Que había un cierto peligro de moción de censura, porque Ciudadanos nunca había dicho claro que no, sí. Tal. Pero en Castilla y León, de verdad. Es que Ignacio Aguado no es lo mismo que Francisco que en Castilla y León, que había, es que la gente, yo no sé si sabe, que en marzo de 2021 había presentado el Partido Socialista una moción de censura a Luis Tudanca, que Ciudadanos, el partido oficialista... No, pero se votó después de las elecciones de Madrid. Sí, pero no apoyó. No lo apoyó. Sí que es verdad que luego lo de Murcia pues había sido también otra movida de No, pero quiero decir que en Castilla y León el argumento este que esgrime Mañueco, no, es que hay una posibilidad. Sí, yo creo que no votó sí a esa moción de censura. De verdad te digo, señor Mañueco, deje de tomar a la gente como imbéciles. O sea, es que quiero que el señor Mañueco pierda las elecciones. O sea, que gobierne Soria ya. Que gobierne por Ávila. No sé si la candidata de Soria ya será Vanessa. Que Vanessa es es que yo en la Diana es verdad, la entrevistaste. el primer, es que he dicho Vanessa, digo aquí. Es que creo que se llama Vanessa, te lo voy a mirar. La primera. Feliz Howell en grupo. Hola, soy Vanessa. El primer grupo. El primer episodio de. Sí, era entrevistando a Soria Ya. Era Soria Ya y Lidia de la Despoblación. Esto fue de la Asociación Española contra la Despoblación. Que esto fue en septiembre de 2020. Mira, ¿ves? Vanessa Soria Ya. Te estoy diciendo de WhatsApp. Que yo no sé si esta será la jefa de Soria Ya o no. Pues no lo sabemos. Pero bueno, en cualquier caso, que ojalá sea Vanessa la próxima presidenta, de verdad. Sí, ¿no? En Castilla y León pueden pasar un montón de cosas. Normalmente han sido unas elecciones aburridas allí. Castilla y León. Pero nunca... luego las vamos a hacer interesantes. No, justo. Nunca se había producido un adelanto electoral en Castilla y León. Mira que de Castilla y León fue presidente hasta Aznar, o sea, un par de años. Casado es de Palencia, ¿no? Casado es palentino. Pues que se presente a las elecciones. Él nació en Palencia, pero ha sido diputado por Ávila durante... De hecho, no, ya no lo es, pero hasta... Pero vamos, que incluso siendo líder del PP durante unos meses fue diputado por Ávila y tal. O sea, que bueno. En el caso de estas elecciones, que ya os digo que son el 13 de febrero, pueden producirse varios movimientos interesantes. A ver lo que hace Vox. Porque Vox no es la comunidad, es cierto que no es la comunidad que le es más favorable, pero puede hacerle mucho daño al PP. Y precisamente la operación de Génova que se había activado era un poco reducir las expectativas nacionales de Vox por medio de un resultado un poco discreto en Castilla y León. Leí hace 20, 30 minutos. Pero espérate, perdona, Jorge. Que solo te digo una no cosa. quería a Vox ni en pintura en el gobierno de Castilla y León. Ya, bueno. ¿Tú sabes quién es la persona más valorada? Hombre, yo diría que por una parte muy importante de la sociedad, pero desde luego... A mí me parece buen político. No, pero digo, la persona más valorada de Vox, o sea, más valorada en un sentido emocional y tal, dentro de Vox, por parte de los militantes y los miembros de Vox. Pues es castellano-leonés, de hecho. Es de Burgos, en concreto, y se llama José Antonio Ortega Lara. Pensaba ¿te imaginas que presentan a Buxadé a las...? No, bueno, Buxadé creo que es de Barcelona, pero es catalán, de hecho. Pero Ortega Lara es de Burgos. Seguro que es del Español, y yo sé por qué lo digo. Sí, no lo sé, pero... Y de los ultras, de la curva, ¿no? Pero bueno, que Ortega Lara nunca participa en política activa, aunque montó Vox, pero nunca ha querido tener un cargo institucional. Sí. Siempre un poco más simbólico y tal. Todos sabemos quién es Ortega Lara, que estuvo más de 500 días encerrado en un zulo por ETA. Sí, 500 días, se dice. 532, me parece que fue. Una barbaridad. Entre 1996 y 1997, y que en 2014 fue uno de los fundadores de Vox.
De hecho, Abascal empezó teniendo un puesto un poquito más discreto. Creo que era de secretario general, una cosa así. O sea, que no era él quien lo fundó. Pues ojito como en ese golpe de efecto, que yo creo que no se va a dar porque Ortega Lara no quiere meterse en política institucional. Y menos como candidato. Pero, claro, también a Vox, para sus expectativas de futuro, no le renta ir utilizando siempre los mismos 4 personajes, ¿sabes? Sí, Tienen que tener, Vox, tienen que tener también en cada comunidad autónoma una persona que la gente conozca, ¿no? Lo han medio resuelto con Olona, Olona, porque solo de mujeres solo tenían a Monasterio. Sí, pero mira, Olona la quieren poner en Andalucía, pero Olona es de Alicante. Olona, creo que es diputada por Granada, pero ya es alicantina. Sí, es de Alicante. Es verdad que trabajó de abogada en el Estado, pues en País Vasco y tal. Es abogada del es Estado. abogada del Estado, sí. Y claro, la quieren poner de candidata a la Junta de Andalucía, pero claro, dices, es ya mover una persona de Madrid a otra región, ¿no? Y luego que al final, el problema también de mover un candidato tan potente, ¿no? Una persona tan potente o tan mediática en el día a día como es Macarena Olona en Vox, a unas elecciones autonómicas, que es verdad que en el día, de cara a las elecciones es positivo, ¿no? Como un efecto de remoto, un efecto que impulse a tu candidatura, pero luego esa persona se va a tirar los 4 años en el Parlamento de Andalucía. No sé si me explico, ¿sabes? Que más allá de ese efecto es la cuestión. De las elecciones, luego a Macarena Olona la quemas. Y también te digo una cosa, Ortega Admiz es diputado nacional y concejal del Ayuntamiento de Madrid, y puede serlo, pero no puede ser, y lo dice así la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que no puede ser diputado en un Parlamento autonómico y a la vez diputado en el Congreso de los Diputados. No puede serlo. Lo que sí puede ser es senador y... Senador, pues está pensando en Albiol. Albiol era concejal en Badalona, senador y diputado en el Parlamento. Sí puede ser senador, pero no diputado en el Congreso. Y cabeza de lista. Esa es la diferencia. Claro, entonces no puedes estar... Hombre, lógico, joder, tú no vas a estar en San Telmo, en Sevilla, y en el Palacio de las Cortes en Madrid, ¿no? Entonces, bueno. Vamos a hacer una pausita muy pequeñita y ahora volvemos. Ciudadano Cero te desea felices fiestas. Este eres tú cuando te vas de fin de esquiar. Y este eres tú cuando dices que no vas a ir porque igual nieva. No dejes que el frío te llame gallina. Planta cara al invierno pasando el chequeo de seguridad en tu servicio oficial Volkswagen y siéntete protegido para lo que venga. Pide ahora el servicio de recogida y entrega. Renacerás entre las manos de tu gente, te volverás a levantar fuerte y valiente. Gente bonita, echa tus alas a volar, porque todos somos muchos y juntos somos más. Renacerás. Contigo renaceremos. Un plátano de Canarias por La Palma. Campaña financiada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España. Tengo la seguridad de que tiene la razón. Hacer que vola, azúcar y sazón. Libra por libra, renglón a renglón. Soy caviar, beluga, ángulo y jamón. En el estudio eres bravo, quieres tirar al patrón. Si me ves te falta tiempo para pedirme perdón. Y que cuando estás arriba todos tienen opinión, pero se callan las llenas cuando ruja el león. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pues seguimos aquí en este último Ciudadano Cero del 2021. Estamos hablando sobre las elecciones de Castilla y León. Lo que hemos visto en estos últimos días es que poco a poco se han ido sumando más partidos, micropartidos, agrupaciones de electores, pues de la llamada España vaciada, ¿no? De provincias, partidos con un alma o un carácter más provincialista, más localista, con nombres la verdad es que bastante variopintos, y que poco a poco se han ido sumando, ¿no? Tú, Jorge, estrenaste el otro día, bueno, hace unos días estrenaste en Lowpod un nuevo programa que se llama La España Vaciada. La España Olvidada. La España Olvidada. Sí. La España Olvidada, cuya primera emisión, cuyo primer episodio fue tratando este tema, ¿no? Estuviste hablando... Sí, estuve hablando con Sergio Díez, que es el portavoz de León Ruge. Claro, exactamente. Y bueno, es un tema interesante. Antes me preguntabas por qué creía que han surgido ahora todas estas candidaturas, ¿no? Y creo que hay, así a bote pronto, antes decía 2, ahora creo que son 3. 3 factores. En primer lugar, uno viene más de lejos, de hace unos años, que es la ruptura del bipartidismo. Yo creo que cuando se rompió el bipartidismo, ¿no? Con la entrada de nuevos partidos como Vox, Podemos y Ciudadanos en las instituciones, la gente ha perdido el miedo a votar a nuevas formaciones políticas, ¿no? Que no sean el puto PP y el puto PSOE, macho, de gracia, no mueren ni con aceite hirviendo. Ni van a morir.
Eso es uno de los primeros factores que apuntaría. El segundo factor es el efecto dominó. Cuando uno se presenta y le va bien, los otros van a repetir, ¿no? Hablábamos antes de La Gomera, donde... Que de los 3 diputados que reparte para el Parlamento Canario... Sí, yo pues, juraría que es Asociación Socialista La Gomera, Asociación ¿no? Socialista La Gomera. Sí, no, es verdad. Claro, bueno, pues esto salió... O Agrupación Socialista La Gomera, sí. Agrupación Socialista La Gomera, 2015, es una extinción del Partido Socialista Obrero Español. Elecciones al Parlamento de Canarias en 2015, 3 escaños de 4 que reparte La Gomera. Y en 2019, 3 de 4. Primera fuerza, 53. ¿Y el otro diputado de quién es? ¿Del PP o del...? Pues a lo mejor es del PSOE. Sería gracioso. Hombre, sería curioso, sí. Bueno. Bueno, se presenta este partido, funciona, se presenta Teruel Existe. Sobre todo, yo creo que ha sido el cambio de... O sea, realmente aquí el cambio se ha dado cuando se ha presentado Teruel Existe, ¿no? Se ha presentado Teruel Existe. Teruel Existe ha sido determinante para conformar un gobierno en este país. O sea, yo creo que esa ha sido porque si Teruel Existe hubiese sido un partido más como ha sido otros, yo que sé, Nueva Canarias, quizás, no hubiese tenido tanta repercusión. Pero se junta que ha triunfado Teruel Existe, yo creo que ya se efectuó. Sin Teruel Existe, Pedro Sánchez no sería presidente del gobierno. Exacto, o sea, yo creo que ya se genera un poco el luego cada uno que lo interprete como quiera. A lo mejor alguno se puede cagar en la tumba de... Sí. Cagar en Tomás Guitarte o sí, pero fíjate, a partir de ahí ya, solo para las elecciones de Castilla y León, ya tenemos Soria ya. Pero es que luego estamos viendo partidos como Palencia, Meseta limpia, Segovia existe, León ruge, Ávila resiste. Sí, no, si todo el mundo quiere montar aquí, todo el mundo quiere medrar aquí y claro, sacar tajada. A lo que voy es, eso es uno de los segundos es ese segundo factor que yo diría, ¿no? que ha tomado, que ha influido mucho en esta situación, ¿no? Ese efecto dominó. Te diría uno más, que es como en los últimos años el tema de la despoblación, de la España vacía y demás, cada vez está en mayor proporción en la agenda pública. Esa es una realidad. De hecho, se ha creado una Secretaría de Estado, ¿no? Perteneciente a Miteco, dependiente de Miteco, el Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Rivera, sí. Sobre despoblación y el reto demográfico. Es decir, este tema está cada vez más presente en los medios, ¿no? Y es un tema que es vital que esté en los medios porque hay una gran parte de España que está totalmente despoblada. Lo hablábamos antes, el 20% de la población española vive en el 80% del territorio. Es decir, que hay un 80% del territorio español que está prácticamente viceversa, despoblado. El 80% vive en el 20%, sí. Y un último factor, que el otro día me lo comentaba Sergio Díez, portavoz de León Ruge, como te decía, y que me pareció muy interesante y no lo había pensado hasta entonces, que es el relevo generacional. En estas zonas despobladas se ha dado en los últimos años un relevo generacional en cuanto a movimientos sociales o vecinales, ¿no? Y todas estas agrupaciones han pasado a gente más joven, de otra generación, de una generación más joven incluso que la de nuestros padres, o la de nuestros padres, estamos hablando de la generación que nació en los 70, incluso en los 80, ¿no? Sí. Gente también de finales de los 60, que tiene otra visión de la vida, tiene otra visión de la política, tiene otra visión del debate público, de cómo de la figura de la sociedad civil, ¿no? Y si bien es cierto que quizás la generación anterior es una generación que se ha criado más en la transición, ¿no? Y que por lo tanto no se planteaba tanto crear un movimiento contra el bipartidismo, ¿no? O algo así, ¿no? Esta nueva generación es más rebelde en ese aspecto y sí que se lo plantea. Y esa es una de las cuestiones también claves que yo de verdad no lo había pensado hasta que me lo dijeron, pero que pensándolo tiene mucho sentido. Ese relevo generacional que es en parte el que ha impulsado a estas candidaturas, porque si tú te pones a mirar Soria ya, te pones a mirar León Ruge, te pones a mirar Teruel Existe y demás, no son gente en su mayoría de 70 u 80 años, ¿eh? Son gente tampoco de 20 o de 30, pero sí que son gente de 50 o 40 más que 50 en muchos casos, ¿no? Estoy pensando en Soria ya, estoy pensando en León Ruge, estoy pensando en otro tipo de partidos, agrupaciones de electores, pero partidos no son, ¿no? Y ese relevo generacional es también uno de los aspectos claves. Ahora, también te diré, parece que ahora esto como que ha surgido de repente. No, hombre, bueno, aquí se siembra lo que se recoge. El problema que tenemos en España es que tenemos un sistema electoral... Aquí se recoge lo que se siembra. Se recoge lo que se siembra, ¿verdad? Tenemos un sistema electoral en el que cada diputado trabaja para su partido. Sí. No para el sitio donde ha sido elegido. Sí, eso es evidente. Verdad. O sea, no es como el modelo británico de justo, la Cámara de los Comunes. Claro, entonces, ¿qué pasa? Aquí ahora los diputados del PP, claro, en Zamora se reparten 3 diputados. El PP, que tiene 2,
se llevará las manos a la cabeza cuando surja un partido regionalista en Zamora, que Zamora, lo hablábamos antes, ha perdido 1 de cada 4 habitantes en los últimos 25 años. Joder, eso es una batacazo, locura, es un batacazo demográfico. pastada y un Sí, fracaso como país. Una provincia en la que las defunciones cuadruplican a los nacimientos, es un fracaso de país, es un fracaso de las instituciones. Y entonces los diputados del PP o del PSOE de Zamora se llevarán las manos a la cabeza cuando surja un Zamora ya, y entonces nos venderán que eso es un nacionalismo promovido por el PSOE o promovido por el PP para restar votos, cuando la realidad es que aquí se recoge lo que se siembra, ¿no? Cuando Zamora, como es el culo del mundo, el diputado o los diputados del PP o del PSOE por Zamora, pues Zamora, como está en el culo del mundo, es la prioridad número 100 sobre 100 de los... ¿Y por qué no hay 1000? O sea, claro, es que si fuera la 1000 sería... De los diputados. 1000, claro. Y si el diputado por Zamora tiene que votar un presupuesto que perjudica a su región y que favorece a Cataluña o favorece a Galicia, País Vasco, a mí me da igual a quien sea, porque eso es bueno para el partido político, para el PSOE, para mantenerse el poder, o al PP, lo va a hacer. Y eso lleva siendo así 30 y 40 años. Entonces, yo entiendo que la gente está casada. El PP y el PSOE se están cargando España. Claro. Han destruido España en 40 años. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio social que es evidente. Creo que lo comentábamos en otro programa, que la España de 2021 no es la misma, ni se le parece, de la España en la que cuando comenzó la democracia, cuando muere Franco y se empieza la transición a la democracia. Socialmente, los españoles tenían mucho más hijos. ¿Por qué? Porque, bueno, la mentalidad social era otra, distinta. La mortalidad, pues bueno, era ligerísimamente mayor que la de ahora, pero bueno, que tampoco estamos hablando de la época de la peste bubónica. Estamos en 1975, que España era un país bastante avanzado. Y claro, el número de nacimientos, no tengo ahora mismo por aquí el dato, pero lo podría buscar. El número de nacimientos me parece que era el triple que el de ahora. Sí, luego estaba la tasa de fecundidad por es verdad mujer. Que eso también es un fenómeno de occidental, ¿no? En Sí, conjunto, pero es verdad que de verdad digo que ahora parece, nos van a vender, y con el apoyo de los grandes medios que ya hemos visto que van a apoyar sin fisuras a los grandes partidos, y nos van a vender partidos políticos y grandes medios, repito, que estos partidos locales, que desde mi punto de vista sus aspiraciones, más que sus aspiraciones, sus reclamaciones son totalmente legítimas. Luego es verdad que el problema es que esto se pueda convertir en un reino de taifas, eso es completamente cierto. Pero los medios y los partidos pues van a vender... Eso sí que noquearía al régimen del 78 o sea, y al sistema. Lo que nos van a vender de verdad es que estos son nacionalismos, que son unos locos, que son... Oye, no, perdona, hablábamos antes fuera de micro. En la entrevista que yo recomiendo a todas las personas que están interesadas en esta temática, que escuchen el programa de La España Olvidada, que vamos a emitir un programa todos los domingos durante esta primera temporada, que van a ser simplemente 6 o 7 episodios. Hablas con Sergio Díez, portavoz de León Ruge, que es una plataforma de pobladores rurales de las montañas de León. León, que ha perdido una barbaridad de población, ha perdido más de 100.000 habitantes en 60 años. Un León, que es una provincia que su censo actual, el de 2020, es más cercano a las cifras de 1853 que a las cifras de 1960. Eso es un dato terrible, ¿eh? Claro, y cuando tú hablas con Sergio Díez, no te están hablando de izquierdas o de derechas, ¿no? Pues hombre, pues es que hay propuestas, hay reclamaciones que tienen que yo no sé en qué se pueden encajar. Porque exigir que haya una ambulancia en los centros de salud, por si te ocurre una emergencia, que no haya una ambulancia a 100 kilómetros a la redonda, una para 100 kilómetros a la redonda, que solo pueda atender una urgencia a la vez. Exigir que haya un pediatra en el centro de salud comarcal todos los días y no una vez a la semana. Exigir que no se retiren los cajeros porque la gente mayor no puede sacar dinero por internet. Sí. Exigir que se arregle una carretera, la carretera que lleva de Boñar a León, o de Villablino a León, o del Bierzo. Exigir que se cree un área industrial en el Bierzo. Esas propuestas son de izquierdas o de derechas. O sea, el problema de este país... Hombre, no puedes exigir crear una industria, o sea, puedes favorecerlo, incentivarlo por medio de nivel pero sí, exacto, incentivos fiscales. Ya no existe en España el Instituto Nacional de Industria del franquismo. Que por cierto es una propuesta que tanto Podemos como Vox, salvando las distancias, llevan en eso. Yo desde luego no lo rechazo. O sea, a mí no me parece ninguna locura. Por cierto, hablando sobre esto, ¿no? Que estabas comentando, yo no creo que los partidos, pues esto de la llamada España vaciada, sean partidos, pues eso, que quieran crear un reino de taifas y tal. Yo creo que habrá mucha gente que se sentirá profundamente española. Pero sí que creo que en algunas ocasiones lo que va a hacer el Partido Socialista va a ser utilizar en su favor la existencia de estos partidos para contrarrestar un partido como Vox, que sí que es cierto que está consiguiendo unos resultados electorales muy buenos
en el entorno rural, donde el bipartidismo siempre había sido imperante y ni Podemos ni Ciudadanos habían nunca conseguido resultados destacables allí, ¿sabes? Es el caso, pues, bueno, incluso de Castilla y León, que es un territorio quizás más difícil para Vox. No ya hablemos de Castilla-La Mancha, donde algunas encuestas le ponen ya a Vox como primera fuerza en Toledo y Guadalajara. Pero mira, en el caso de Vox, pues Zaragoza, Salamanca, Ávila, Valladolid, León, en Palencia, en Burgos me parece que también tienen un diputado, los de Vox. O sea, el PSOE yo creo que va a utilizar estos movimientos de la España vaciada para, a la hora de, en un sistema que tenemos de ley DONT, si el tercer diputado está en liza entre el Partido Popular, que tiene más fuerza en Castilla y León, y Vox, que es la tercera fuerza, sería la tercera fuerza más votada, pues que estos partidos de la España vaciada se llevasen el tercer diputado, si no lo hace el propio PSOE, ¿no? O sea, no sé si me estoy explicando, pero bueno, que Claro, exactamente. Y, bueno, y probablemente el PP también pues saque provecho de la existencia de esos partidos y tal. A mí lo que me parecía positivo es no tanto que estos partidos tengan más o menos representación institucional, sino que influyeran sobre los partidos que actualmente existen, por medio de las propuestas y por medio de una cierta presión, que ejerzan como lobistas más que como políticos, haciendo un lobby de presión. Claro, el problema aquí es sobre un toque de atención a estos partidos a nivel provincial, que tendrán gente que yo la respeto profundamente, desde luego mucho más que a los líderes nacionales del bipartidismo, y que bueno, y que a lo mejor pues presionarán también a sus direcciones nacionales pues para que se atienda más a los problemas que hay en las provincias de la España vaciada, ¿no? O sea, en otras palabras, yo no creo, yo aquí no estoy culpabilizando al alcalde de un pueblo pequeñito, que sea del PP o del PSOE, diciendo que no está, que no sirve a los intereses de su pueblo, ¿no? Y que uno está a favor de quitar los consultorios médicos o las sucursales de los bancos y tal. A mí me gustaría, pues eso, que hubiera presión sobre los partidos nacionales para que dieran importancia a lo rural, al entorno rural. No, claro, es que España, vamos a ver, un país invertebrado no es un país. Un país de 2 velocidades no es un país. Y en España, en muchos casos, hay un país de 2 velocidades. Y lo comentamos en el anterior episodio de Ciudadano Cero, no, en el anterior, hace 2. Sí. O sea, la gente que vivimos en la ciudad, que tenemos la gran suerte, entre comillas, a nivel servicios, sí, de vivir en la ciudad, no nos planteamos siquiera, o sea, lo vemos yo creo como tercermundista, el hecho de que no haya pediatra. El hecho de que no haya cajeros y que tu abuelo no pueda sacar el dinero. El hecho de que, yo qué sé, de que no haya internet. El hecho de que no haya 5G, es que eso yo creo que ni nos lo planteamos. Nos parece algo más cercano, todavía está más cercano a Bolivia que a España. Pero es que esto se da en España, esto se da en muchas provincias de España despobladas. Entonces, cuando un país es un país de 2 velocidades, no es un país. España es una nación, un país magnífico. Pero un país no es una empresa. O sea, hay que evitar el déficit fiscal, por supuesto. Hay que tratar debe haber auditorías para tratar de conseguir que las administraciones sean eficientes, por supuesto, pero no podemos medirlo todo con la barra de rentabilidad. Yeah. No podemos hacerlo, porque un país... Pero por otro lado, Jorge, yo creo que hay que ser escrupuloso con el dinero de los ciudadanos. No, por supuesto, pero un país sin medio rural, también te diré, es un país perdido, porque ahora parece que el medio rural es un pozo sin fondo, coño, que el sector primario, que España además es un país súper potente, y el sector primario, permíteme que te diga una cosa, que son agricultores, no campesinos, para empezar, y que es un sector muy tecnológico, con una tecnificación altísima, aunque parece que los libros es algo llamativo, ¿no? Tú coges un libro de conocimiento del medio o de historia, y desde pequeño nos hacen creer que el agricultor es un paleto que lleva una vaca tirando, o sea, ara con una vaca, pero qué coño, o sea, de verdad te digo, es un medio totalmente tecnificado y un sector muy tecnológico, con un valor añadido altísimo y un conocimiento espectacular, y nos venden desde pequeño que el agricultor o el campesino, ¿no? Son los pobres esos que viven en el campo, que son paletos, y en las series también nos lo venden, que aran el campo con un buey o una vaca. Y lo de la tecnificación es verdad, o sea, tú te vas, tengo un familiar mío que está en una cooperativa de aceite, es que en Jaén y en Granada, bueno, el tema de los olivos es como, vamos, es primordial, esas 2 provincias y tal. Y tú vas a una almazara, que es como se llama la fábrica de extracción del aceite de la oliva, y tú ves ahí la maquinaria que se utiliza, maquinaria puntera tecnológicamente, con un nivel de, como dices tú, de tecnificación altísimo y tal. Y yo a la gente que piense lo contrario le recomiendo que escuche... Que no es un tío vareando un olivo. Que como escucha, alimenta tu mente. Claro, exactamente. Entonces, bueno...
No lo sé, o sea, es que veremos lo que pasa durante las próximas semanas, que pueden pasar cosas interesantes y tal. Se recoge lo que se siembra, ¿no? Sí, es así, ¿no? Eso, vamos, se puede resumir todo eso. Que parece ahora que, de verdad esa te digo, frase y que tal. ahora nos van a vender desde la prensa y los partidos nacionales que estos son peligrosos nacionalistas o peligrosos ultraderechistas o ultraizquierdistas, ¿no? Según quién. Que Desde luego es que y ya no digo que unos sean mejores que otros, perdona Luis, pero simplemente decir, aquí en Lowpod entrevistaremos para las elecciones de Castilla y León a gente de partidos locales y a gente de partidos nacionales y dejaremos a ver, hombre, le preguntaremos al diputado del PP por Zamora, oye, ¿usted qué ha hecho? A lo mejor ha hecho mucho, es que no lo sé. Ahora, me sorprendería, de verdad, cuando Zamora ha perdido un cuarto de su población en 25 años. Me sorprendería muchísimo. Me sorprendería muchísimo que el senador de Teruel, el diputado de Teruel del PSOE o del Partido Popular nos cuenten que los últimos 20 años se han desvivido por Teruel. Pero mira, no siempre tú puedes tener una actitud, digamos, centralista, una actitud de vamos a tomar las decisiones desde Madrid de una forma coordinada o armonizada para todas las provincias de España, porque la mayoría de los problemas son comunes en todas las áreas rurales, pero defendiendo el entorno rural y defendiendo pues a la gente que vive en ella, defendiendo sus costumbres y defendiéndoles su modo de vida y tal, ¿no? Y como lo que tú dices, no son catetos ahí de pueblo, es gente que tiene una vida con unas peculiaridades que no solamente hay que respetar, sino que hay que defender y que en ciertos aspectos hasta incluso a lo mejor se pueden... Y que contribuya a la sostenibilidad de nuestro país, por supuesto. Sí, sí, claro. O sea, esto es como... Joder, pues una forma también de... Es que, pues también, por ejemplo, en ciertos entornos naturales, pues es positivo defender la caza como forma de regulación del número de especies y tal, para evitar que haya plagas en determinados momentos, siempre que no sea caza furtiva, obviamente, lo cual es una barbaridad. Y que, joder, eso es una medida muy ecologista y muy positiva para el medio ambiente. Sí. Entonces, yo creo que el PP y el PSOE siempre han sido muy disfuncionales en eso, ¿no? En estos 40 años de democracia. Sí. Y es una pena. Uno de los que podría ser el leitmotiv de todo este programa de Océano Cero, que ya está un poco tocando a su fin, podría ser tú lo acabas de comentar, ¿no? Lo que nos quieren vender los medios de comunicación, lo que nos dicen los medios. Los medios antes tenían un papel monopólico, no sé si está bien dicho, ¿no? Monopolístico, perdona. Monopolístico. De la información, junto con la televisión y con la radio, claro. Ahora mismo eso ya no ocurre. Tú, por medio de Twitter y otras redes sociales, puedes compartir información, puedes compartir opiniones de periodistas freelance o de gente que observa los datos de primera mano. Sí. Tú, por ejemplo, mira, un ejemplo muy sencillo. El número de contagios por coronavirus, tú antes solamente te informabas de eso escuchando el boletín informativo de la cadena SER de las 2 de la tarde o viendo el telediario Marcos, de la primera, o viendo el telediario de la 1 de las 9 de la noche. Ahora tú, metiéndote en internet, puedes mirarlo en la página web del Ministerio de Sanidad o de las comunidades autónomas y observar de primera mano los datos, que me explique, e interpretar tú mismo los datos. No necesitas se han ampliado las fuentes de información. No necesitas que un periodista te mastique la información, lo puedes masticar tú solito. Y hay veces que es necesario que te den la información masticada, pero es una forma muy interesante de ver cómo nos mienten y cómo manipulan los medios de comunicación. Y yo cuando antes hablaba de terrorismo informativo, es que creo que casi me quedo corto. El papel de los medios de comunicación durante este año y medio de pandemia, pero también en muchos otros aspectos, está siendo nefasto y casi criminal. Ya no se habla en la televisión ni en los medios de comunicación del régimen talibán de Afganistán, del cual se estuvo hablando durante varias semanas. Sí. ¿Qué pasa? ¿Ahora se han vuelto muy respetuosos con las mujeres y con los homosexuales? ¿O qué? Ya... Es que es todo tan cansado. Un día dedicamos un programa a teorías de la comunicación. Teorías de la comunicación. Que no de la conspiración. ¿Lowpod qué opinas? ¿Es terrorismo informativo? Mira, Lowpod cometemos nuestros errores. Oye, yo quería celebrar... Cuando has dicho, mira, Lowpod, digo, a ver lo que va a soltar. Antes de que acabara el año, yo quería celebrar un debate del Estado de la Nación, que incluso lo comenté en el último programa. Bueno, se va a celebrar. Se va a hacer, pero ya tendrá que ser en los primeros días del 2022. El primer año, el debate para ver cómo vemos de hecho, 2022. Que por cierto, la idea del debate de la Estado de la Nación, que lleva en mi cabeza un par de meses y tal para hacerlo, al final sí se va a celebrar a nivel nacional. O sea, Pedro Sánchez dice que entre enero y febrero va a convocar de verdad el debate de la Estado de la Nación, que no se realiza hace mucho, ¿no? desde que UPyD y Izquierda Unida estaban en el Congreso de los Diputados. O sea, desde 2015, cuando el PP tenía mayoría absoluta, que fue la última vez. Entonces, en Lowpod, pues eso, lo que digo, cometeremos errores y tal.
Nos equivocaremos. También intentamos acertar. Como novatos que somos, tenemos 20 años y tal. Pero mira, lo bueno que tenemos, Jorge, que no le debemos nada a nadie. Somos independientes. Tenemos nuestras opiniones. Yo creo que la mía es sobradamente conocida en distintos aspectos. Pero yo no le debo nada a nadie y vamos a ser siempre sinceros y fieles a nosotros mismos, ¿no? Entonces creo que es algo muy bonito. Y nos queda mucho camino por recorrer. Si te parece, antes de despedir, comentamos brevemente las novedades que traemos de cara al próximo año, así por encima, ¿no? Que 2022 vamos a ver. Mantendremos el grueso de la programación, ¿no? Pues mantendremos Radio Alemania, la Tribuna de Lopos, de Cero, los cuentos de Sabio y demás. Aparte, vamos estrenando poquito a poco, pero tenemos entre manos, se va a seguir estrenando episodios de la primera temporada de La España Olvidada. Tenemos, la semana que viene, ya sale el miércoles, un formato de entrevistas a periodistas deportivos que es zona mixta, ¿vale? Tenemos la primera temporada, 5 entregas. Qué bueno. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos ahí algún docupodcast? Tenemos un docupodcast sobre preparando Superdeport, estamos preparando algo también sobre la radio. Pero a ver lo estamos que preparando algo incluso sobre cine lésbico, fíjate lo que te digo. Pero bueno. Tenemos de todo. Pero bueno, estamos preparando un programa sobre grandes escritoras que verá la luz en finales de enero o principios de febrero, con tinta de mujer se llama. Y hay muchos pequeños proyectitos que irán saliendo cada vez más y mejor. Y aquí estamos, cualquier persona que quiera, le guste la radio, cualquier persona que le guste los podcasts, que venga con nosotros, de verdad, si somos buena gente. Contacto.lowpod@gmail.com. Así Ahí es. tenemos nuestra dirección email. También tenemos una página web muy chula. Regálate un podcast por Reyes. Vamos a hacer una campaña, justo. Luis. Piensa Oye, mira, campaña, qué bueno. sí. Regálate un podcast. Venga, Vamos a Luis, empezarla. Empieza a pensar cómo la vamos a hacer. Justo, Tú la piensas todo y esto es en nosotros... directo, ¿eh? O sea, pero bueno. ¿Qué le pides a nivel personal, Jorge, al 2022? A 2022. Iba a decir salud, pero no. Solo dinero y amor, ¿no? Pues mira, de los tres ya tenemos. seguir creciendo con Loupo, de verdad, eso me haría mucha ilusión. Poder vivir de esto es de las cosas que más ilusión me haría, porque es hacer lo que me gusta y rodeado de buena gente, rodeado de grandes amigos, como es tu caso, ¿no? Y eso es para mí de las cosas más bonitas que haría. Yo pienso lo mismo, tío. Me encanta trabajar contigo, ya te lo he dicho Eso esta está mañana. Es la hostia. Lo de la radio va a ser muy chulo. Sí, eso va a estar muy bien. O sea... Ahora vas a tu casa, ¿tienes algo que hacer ahora en tu casa? No, ahora pues no. ponte a hacer el Me pongo a antenicidio. hacer- Justo. Es que es el primer programa del... Bueno, es que no quiero dar muchos detalles. No pero doy luego, detalles, venga. no doy detalles. Muchas gracias a todos por haber estado escuchando este programa. Pasadlo muy bien. Espero que hayáis disfrutado las comidas de Nochebuena y discutiendo con vuestros primos y vuestros tíos. Que os hayáis puesto ciegos a gambas y a corderito. Corderito lechal. Y a roscos de vino, a turrón, lo típico que se come en Navidad. Yo tampoco estoy ahí metiéndome a Barceló, tracones, cola. o sea, justo. Y bueno, y que tengáis también una bonita entrada y, bueno, primero salida y entrada de año. Y nada, y ya nos vemos el año que viene, ¿no? Venga. Exacto. Buenas noches. Un abrazo a todos y cuidaos. Feliz 2022. Del sol como el año que fue. Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. Mi alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. 5 minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes y alguno que otro despistado. Entre gritos y gritos los españolitos enormes
En Lowpot, Ciudadano Cero, Luis Jimeno.